Centro Integral para la Familia. Juntos reconstruimos tus sueños. Y la pregunta es si Jesús, viniera en este momento, o si en este momento usted muriera, ¿sería salvo? Medítelo un poco. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque hay muchos en la iglesia de Cristo que están viviendo en un adormecimiento espiritual, que no se están apercibiendo del cumplimiento de los tiempos, ni de las cosas que están sucediendo actualmente en el mundo entero, de cómo están pasando cosas a nivel mundial que nos muestran, que nos enseñan, que nos dicen que la venida del Señor por su iglesia está muy, muy cerca. De hecho, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 32 y verso 33, el Señor dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Escúchenme. Así también vosotros, dice el Señor, así también vosotros, hijos míos, iglesia, así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Y todas estas cosas se están cumpliendo, están sucediendo. De hecho, querido hermano, nosotros tenemos el privilegio de estar viendo en este momento actual el cumplimiento de una de las profecías bíblicas. Dice la Escritura allí en Apocalipsis capítulo 16 versículo 12 que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Escuche bien, y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y cuando usted mira los noticieros, cuando usted indaga un poco, se va a dar cuenta que esta profecía se está cumpliendo en este momento. El gran río Éufrates ha descendido sus aguas drásticamente. Hay lugares donde casi ya no tiene agua. Tiempo del fin lo estamos viviendo. Ahora, ¿ha escuchado usted hablar de la Agenda 2030 o del gran reinicio económico? La Agenda 2030 es un proyecto de la ONU y usted lo puede indagar, lo puede investigar allí en las redes. Es un proyecto de la ONU, y el otro, el gran reinicio económico, es un proyecto del Foro Económico Mundial. Son dos proyectos, pero que van en paralelo a cumplir el mismo propósito, el mismo objetivo. Tienen como función, tienen como objetivo implantar un nuevo orden mundial, un gobierno universal, una política de gobierno para todos los países a nivel mundial. Persiguen 17 puntos, 17 objetivos. Y escuche bien, para implantarlo desde el año 2020 hasta el año 2030. Y este gobierno que ellos buscan, un solo gobierno a nivel mundial, a simple vista parece algo sencillo y hasta hermoso, porque las propuestas que traen son hasta hermosas, son hasta bonitas a simple vista, porque se meten de una forma sutil, así como aquella serpiente habló con Eva y sutilmente la condujo al pecado. Entonces estas propuestas también vienen así. Y el mundo va a decir: pero es un gobierno maravilloso. Pero escuche, nosotros los que conocemos al Señor, los que hemos leído la palabra, sabemos que este gobierno está haciendo referencia al gobierno de aquel hombre de pecado,
de aquel hijo de perdición del cual habla el apóstol Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses en el capítulo 2. Esto no debería asombrarnos a nosotros, porque desde hace mucho tiempo el Señor lo ha venido diciendo a través de su palabra acerca de los acontecimientos que vendrán en los tiempos postreros, en estos tiempos que estamos viviendo. No solo son los desastres naturales, no solo son las guerras, la violencia, el hambre, la crisis o la recesión económica, no solo es las pestes, los virus, las enfermedades, sino que hay algo más que a mi modo de ver es lo peor. Y es que dice la Escritura que para estos tiempos se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, que van a enseñar y que van a llevar a muchos a la equivocación, van a hacer que muchos se aparten de la verdadera fe. Pero sobre todo hay una, y quiero hacer énfasis en esa, en esta noche, hay una que se ha metido con fuerza, y aún hay líderes, mucha iglesia que está creyendo a esto que está predicando, y les estoy hablando de los salvos siempre salvos, aquella secta fundada por un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, quien ya murió, pero quien se decía era Jesucristo, se autoproclamó Jesucristo aquí en la tierra. Su esposa se llama Lisbeth García. Ella aún vive, pero ahora dice que ella es Jehová, que ella es el Santo Padre. Y mucho ojo con esto, porque esta secta tiene versículos bíblicos, se agarran de muchos versículos bíblicos, y les voy a leer unos que son excelentes, son buenos, son verdaderos, como lo es toda la Biblia, pero que lo toman para acomodar lo que ellos quieren acomodar. Por ejemplo, Juan capítulo 10, verso 27 y verso 28: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y escuche, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación, escúcheme bien, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y existen muchos textos que confirman, escúcheme bien, que efectivamente la salvación, una vez adquirida, no se puede perder. O sea, que un cristiano fiel, escuche, porque esto es real, esto es verdadero, esto es cierto, la palabra lo confirma, está en la Biblia, son textos bíblicos. Un verdadero cristiano, una persona que agrada el corazón de Dios, no pierde la salvación. Y lo que sí le enseñan es que usted puede vivir, después de que recibe a Jesús, de que acepta a Jesús, usted puede vivir como quiera vivir. Usted puede practicar el pecado que quiera practicar. Total, ya Cristo pagó por su salvación allí en la cruz del Calvario. Ellos no le dicen que usted tiene que vivir una vida en santidad, que tiene que apartarse de toda clase de pecado. Es cierto que un cristiano no puede perder la salvación si es un cristiano fiel, si permanece pegado y unido al Señor. Ahora, escucha lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al verso 13. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, también Él nos negará. Él nos dice algo, o la palabra allí nos dice algo muy especial. Él dice: si vivimos con Él, o si morimos con Él, si guardamos sus mandamientos, si vivimos como Él quiere que vivamos, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si nosotros resistimos los ataques del mundo, si resistimos los ataques del diablo, si resistimos las tentaciones,
Si soportamos las pruebas, también reinaremos con Él. Pero si le llegamos a negar, escuche bien, el Señor también nos negará. Yo quiero que entiendas algo en esta noche y los que están allí en casa también lo puedan entender. El Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Bien, no todo el que asiste a una iglesia, no todo el que se hace llamar hijo de Dios realmente lo es. El Señor Jesús dijo en una ocasión: dejen crecer el trigo juntamente con la cizaña. Crecen juntos en el mismo campo, alimentándose del mismo suelo, de la misma agua. Parecen iguales, parecen los mismos, pero no lo son. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: para que todo aquel que en Él crea. No es la salvación para cierto grupo de personas, es para todos aquellos que quieran ingresar al cuerpo de Cristo, para todos aquellos que quieran vivir como hijo de Dios. Pero escuche, hago la diferencia, hago la salvedad. Cuando hablo de iglesia de Cristo, les estoy hablando de aquellos que le buscan, de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, de aquellos que se preocupan por orar, por leer, por buscar su presencia en todo tiempo, por aquellos que se preocupan por escudriñar las escrituras, por aquellos que abren su boca y testifican de su poder, de su nombre, de las buenas nuevas de salvación. Estoy hablando de aquellos que tienen una relación íntima, una relación constante con el Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquellos que no se contaminan con el mundo. Les estoy hablando de aquella iglesia que guarda los mandamientos, de aquella iglesia que vive como Cristo vivió. Les estoy hablando de aquellos que tienen el poder para levantarse y declarar, escúcheme bien, una oración poderosa que llega y rompe los cielos y hace que la gloria, que el poder de Dios se derrame a favor de ellos. Les estoy hablando de esa iglesia que vive en santidad. Esa es la iglesia por la que Cristo viene. Esa es la iglesia que muy pronto Jesús viene a buscar. No podemos seguir jugando a ser cristianos. Así que la gran diferencia está en que los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, débil, imperfecta, con errores, pero reconoce a su Señor. Y cuando cometemos errores, venimos a la presencia del Señor y nos apartamos de ellos. Otra cosa es habituarse a vivir una vida en pecado. Otra cosa es hacer del pecado parte de nuestra vida. Eso es completamente distinto. Cometemos errores, sí, pero no nos habituamos al pecado, nos arrepentimos y nos alejamos. Entonces, ¿la salvación se puede perder? Sí, claro que se puede perder. No juguemos con ella. Claro que se puede perder la salvación. Y se pierde cuando nos descuidamos, cuando dejamos de leer, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar. Se pierde cuando comenzamos a murmurar y a criticar de todo lo que hacemos en la iglesia, de todo lo que se predica en la iglesia. Se pierde cuando comenzamos a escuchar otras voces, porque hay una necesidad de escuchar algo nuevo, algo que nos impacte, porque lo que tenemos ya no nos impacta. Claro que se puede perder la salvación, y es lo que ha sucedido con tantos hermanos hoy día que han dejado de escuchar la palabra de Dios para escuchar doctrinas completamente erradas, poniendo en juego su salvación. ¿Podemos perder la salvación? Claro que podemos perder la salvación, pero las malas decisiones nos empujan a nosotros a perder la salvación. Y quiero terminar con unos textos bíblicos que nos confirman lo que les estoy diciendo. Hebreos capítulo 6, verso 4 al verso 6 en la Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo dice: pues es imposible lograr
que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Se puede perder la salvación? Claro que se puede perder la salvación. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27 dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Escuche, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Amada iglesia, no juguemos con nuestra salvación. El escritor dice: ¿cómo es posible? No le cabe en la cabeza, como decimos nosotros. ¿Cómo es posible que descuidemos esa salvación? ¿Cómo es posible que descuidemos una salvación tan grande?